Buen comienzo de semana para todos. Les doy la bienvenida a esta recomendación bursátil que hacemos todas las semanas desde el blog de Nicolás Litvinov. En esta ocasión vamos a repasar una de las semanas más volátiles de los últimos años, diría, ¿no? Desde 2008 que no tenemos tamaña volatilidad. Lo veníamos anticipando en el blog a raíz del aumento del VIX, del cual veníamos hablando, el índice de volatilidad, que hizo que, bueno, cuyos resultados están a la vista, ¿no? Fíjense, un lunes con una caída de 6,66%, feo número para iniciar la semana. Ese día realmente había un comprador cada 10 vendedores más o menos, ¿no? O sea, no había compradores y la bolsa cayó en picada igual que las del resto del mundo. Distinta fue la historia el día martes con una recuperación del 4,74%, pero el miércoles no duró nada esa alegría porque el miércoles de nuevo 4,42% abajo, borrando esa suba y llevando de nuevo a los mínimos al mercado. Sin embargo, de alguna manera, jueves y viernes hubo una cierta recuperación, 4,6% de suba el jueves, 0,55 el viernes, lo cual nos deja en la puerta de lo que puede llegar a ser una buena noticia desde el punto de vista técnico. Yo estoy esperando para pensar que puede haber una recuperación o que por lo menos esta caída lo peor ya pasó o lo tenemos atrás. 3 días consecutivos de suba. Por ahora tenemos dos, jueves y viernes, ¿no? Si hoy lunes el mercado puede construir otra alza, entonces podemos empezar a hablar de que hay una esperanza de recuperación en el corto o mediano plazo. En caso de que no lo pueda hacer, bueno, tendríamos que de nuevo revisar cuáles pueden ser los objetivos bajistas, ¿no? Más interesante se va a poner el tema ahora cuando veamos los gráficos. Por ahora, decirles que la semana dejó un rendimiento negativo con estas subas, idas y vueltas de 1,18%. En el mes de agosto, promediando el mes de agosto, tenemos un 8,49% de baja. Si proyectamos esta caída, podríamos terminar un 17% abajo este mes, que sería muy malo para el mercado, ¿no? Pero sabemos que proyectar en la bolsa mucho nos sirve. En el año, que es quizá lo más importante, desde el 1 de enero a la fecha, tenemos un rendimiento negativo del 6,27% en el Standard Poor's 500. El Dow Jones bajó un poco menos, pero el Standard Poor's 500, que es el índice que usamos nosotros como referencia por ser el más diversificado y el que tiene mejor ponderación dentro de sus componentes, tiene una caída del 6,27% en el año, ¿no? Bueno, una semana que como pueden ver, como decíamos, no apta para cardíacos, ¿no? Ahora, ¿cómo se traslada esto a los gráficos? Bueno, en primer lugar, es interesante ver, como lo vemos habitualmente, los últimos gaps que tenemos abiertos a nivel de los últimos días, ¿no? Tenemos un gap up, como pueden ver, lo estoy marcando acá en pantalla, y luego un gap down que se cerró una partecita, por eso tuve que subir la línea inferior, y otro gap down acá cercano, bueno, no tan cercano, en 125 más arriba, ¿no? Eso es lo más cercano que tenemos. Ahora, si tiramos un gráfico de 6 meses diario del SPI, podemos ver entonces sí una big picture sería de lo que son los gaps que tenemos para cerrar. Ahora tenemos solamente uno abajo. Hay otro más abajo que acá no se ve por la comprensión. Vamos a entonces tirar un gráfico más largo para que lo podamos ver. Es este de acá, es el que les hablaba. Tenemos 1, 2 para cerrar abajo, 1, 2, 3, 4 para cerrar arriba. El SPI está acá, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 gaps para cerrar al alza y solamente 2 para cerrar a la baja, ¿no? Entonces, así están las cosas ahora. Tendría más incentivos para subir que para bajar teniendo en cuenta los gaps, pero también podría ser, y hasta no sé si no sería sano, que vaya primero a cerrar este de 111 y luego este de 105, que sería una caída bastante fuerte, pero luego sí tendría un montón de gaps para cerrar al alza. De todas maneras, yo he visto varias veces un mercado, en este caso un índice, subiendo, dejando un gap abierto y no volviendo a cerrarlo nunca más. Eso puede pasar
porque gaps se forman y se cierran todos los días y la estadística dice que de 10 gaps 9 se cierran eventualmente en algún momento, pero uno puede quedar abierto. Lo que no había visto nunca era un mercado dejando 6 gaps abiertos como había dejado anteriormente el SPI, luego los cerró a todos en esta caída. Fíjense que acá tenía un gap, por acá tenía otro gap, había 6 gaps abiertos que los cerró en esta caída y ahora solamente tiene este que es muy reciente y que está relativamente cerca y este que ya está más lejos, pero luego 4 gaps para cerrar al alza, ¿no? ¿Qué más? Desde el punto de vista técnico, otra cosa interesante es que el SPI quebró la media de 200, pero después nunca la fue a testear desde abajo. La ruptura de la media de 200, que es esta línea verde que están viendo acá, y un testeo posterior desde abajo, es algo que ocurre habitualmente cuando se quiebra una tendencia de ese tipo, ¿no? Entonces sería esperable que en algún momento vaya a testearla. Ahora tendría que ir hasta 128.73, lo cual sería una suba muy fuerte de donde está ahora, ¿no? Veremos si eso en algún momento se materializa, pero si ustedes ven lo que fue, por ejemplo, fíjense la última caída que tuvimos fuerte, que fue esta de acá, ¿no? Justamente que está sombreada. Vamos a agrandarla un poquito para analizar lo que pasó antes, ¿no? Fíjense que en esta caída fuerte que fue el año pasado, en mayo del 2010, eh, el mercado empezó a caer, rompió la media de 200, fíjense cómo la testeó una, dos veces, después siguió bajando, hubo un golden cross inverso, la media de 50 rompiendo la de 200 de arriba hacia abajo, y sin embargo frenó acá, comenzó a subir, testeó y estuvo coqueteando con la media de 200, luego volvió a bajar y finalmente en una suba muy importante que empezó en septiembre, no paró hasta los máximos del año, ¿no? Entonces, esto nos sirve de historia reciente para ver cómo son las caídas y analizar ciertas cosas. Fíjense que a pesar de que hubo un golden cross inverso, luego la cosa se recompuso y a pesar de que el SPI se alejó, rompió la media 200, luego la retomó. Lo que sería interesante es ver cuánto se alejó de la media 200, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, vamos a ver acá que fueron los mínimos. La media de 200 estaba en 111.40 y el SPI tocó un mínimo de 102.88. Entonces, si hacemos 102.88 dividido 111.40 menos 1, 7,6% se alejó el SPI de su media en aquella caída del año pasado. Vamos a ver cuánto está ahora alejado de la media. Decíamos casi 8% se alejó y vamos a ver cuánto está ahora. En estos momentos está en 118.12 con una media que está en 128.73. También 8% de diferencia entre lo que está ahora y la media de 200, ¿no? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Probablemente eso sea lo máximo que se va a alejar por ahora si es que se confirma este rebote que empezó el jueves y hoy lunes tenemos una tercera jornada consecutiva de suba. Bueno, eso es del punto de vista del SPI, pero ustedes imaginarán que los mercados emergentes tienen una tónica muy parecida. Podemos ver el ETF de Emerging Market, que lo seguimos habitualmente, caída libre, como pueden ver, caída libre, y luego posterior rebote, tratando de cerrar los gaps que tiene abiertos arriba, que tiene más todavía que el SPI. Olvidé ver el RSI del SPI, que fíjense que ahora está neutro, luego de estar claramente sobrevendido, con 2 días de suba logró llegar a la neutralidad. En el caso de Emerging Market todavía continúa un poco sobrevendido, pero el análisis es muy parecido al SPI en ese sentido. Lo único que acá tenemos un canal más lateral de largo plazo, como pueden ver, este canal lateral que está acá, que parecería haberlo roto, ¿no? Y pasar a otra escala. Esto se ve también claro en EWZ. Fíjense cómo hizo piso en el canal lateral, que lo podríamos bajar un poco más, habida cuenta de acá también tenemos algo más de margen. Este es el piso. EWZ entonces estuvo en los mínimos del año pasado, fíjense, y a partir de ahí frenó un poquito y
quiso construir un rebote con un RSI también neutro. FXI, el ETF de China, EWZ es el ETF del Bovespa para aquellos que no lo saben. FXI es el ETF de China, fíjense también bastante parecido con varios gaps para cerrar, pero recordemos que este es un papel que opera overnight, ¿no? Que opera en la noche de Estados Unidos, por lo tanto es más proclive a tener gaps. Pero también caída libre con esta caída del SPI, un freno un poquito más abajo de los mínimos del año pasado, luego un posterior rebote, un RSI ahora un poco sobrevendido y el intento de volver a testear aunque sea la media de 50 y la media de 200. Esos son los objetivos tanto para el SPI como para FXI como para WZ y la mayoría de los activos. Un testeo desde abajo de la media de 50 y 200 sería esperable, ¿no? Y para ello estamos hablando de un rebote interesante en el mercado. Interesante también es ver lo que está pasando en el oro, GLD que tuvo una toma de ganancias para analizar si tenemos alguna posibilidad de entrada para los que estén afuera. Fíjense que estamos hablando solamente de 2 jornadas de caída. Hoy los futuros del oro por lo que vi estaban a la baja también, pero el punto de entrada técnico ahora sería el 154,12. ¿Cuánto tiene que caer para llegar a ese 154,12? Desde el nivel actual lo vamos a ver rápidamente, 169,97, para ver si estamos hablando de algo muy poco probable, y 9% de caída para el oro, pero teniendo en cuenta lo que subió, podría llegar a darse en algún momento, aunque parece medio difícil pensándolo ahora, ¿no? Terminamos viendo el VIX, el índice de volatilidad, muy importante. Fíjense que se ve la ruptura de la tendencia bajista, si vemos un gráfico de largo plazo, 3 años diario, se ve claramente la ruptura de tendencia bajista. Esto es lo que yo les estaba anticipando, que iba a tener un incremento en la volatilidad, y bueno, vieron lo que pasó la semana pasada, se cumplió al pie de la letra. Ahora, lo ideal sería, desde el punto de vista beneficioso para el mercado, que el VIX tenga una caída muy fuerte, que la puede tener porque así como sube fuerte cae, y se vuelva a meter dentro de la tendencia bajista y esto quede como un false breakout, sería una falsa ruptura y las cosas vuelvan a la normalidad. Claro, eso es una expresión por ahí más de deseo, porque significaría una caída muy fuerte, pero ya podemos empezar a trazar una tendencia alcista del VIX desde los mínimos de acá y el posterior rebote para ver si luego esta tendencia se construye y entonces el VIX sigue aumentando, lo cual no sería muy bueno para el mercado. Todas cosas que hay que analizar esta semana creo que va a ser muy importante, sobre todo también el día de hoy, pensando que si hay un rebote se abre una luz de esperanza, pero seguramente cuando nos estemos encontrando el lunes que viene las cosas van a estar más claras. Últimas semanas para anotarse en los cursos de EstuDinero, www.estudinero.net, la dirección para aquellos que les interese. Ya estamos por empezar con lo que serían estrategias, vamos a analizar todas estas cosas que yo les estoy dando en estos informes de mercado que preparo, analizadas con mucho más detalle obviamente, para que ustedes entiendan bien cómo llego yo a estos razonamientos y cuál es mi línea de pensamiento con respecto al mercado para que tengan más fundamentos a la hora de invertir. www.estudinero.net o cursos@estudinero.net o directamente me pueden mandar un mail al mail del blog info@nicolaslivinov.net para más información sobre estos cursos. Son cursos en formato e-learning, los pueden cursar desde su casa sin moverse desde ahí en cualquier momento, con una flexibilidad de horario que creo que es algo distintivo y muy bueno para todos aquellos interesados. Muchas gracias, nos estamos reencontrando la semana que viene con más seguimiento de mercado y recomendaciones bursátiles, en donde ustedes seguramente ya van a tener una idea más clara de lo que pueda llegar a pasar, teniendo en cuenta los movimientos futuros. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Buen comienzo de semana para todos. Les doy la bienvenida a esta recomendación bursátil que hacemos todas las semanas desde el blog de Nicolás Litvinov. En esta ocasión vamos a repasar una de las semanas más volátiles de los últimos años, diría, ¿no? Desde 2008 que no tenemos tamaña volatilidad. Lo veníamos anticipando en el blog a raíz del aumento del VIX, del cual veníamos hablando, el índice de volatilidad, que hizo que, bueno, cuyos resultados están a la vista, ¿no? Fíjense, un lunes con una caída de 6,66%, feo número,
para iniciar la semana. Ese día realmente había un comprador cada 10 vendedores más o menos, ¿no? O sea, no había compradores y la bolsa cayó en picada igual que las del resto del mundo. Distinta fue la historia el día martes con una recuperación del 4,74%, pero el miércoles no duró nada esa alegría porque el miércoles de nuevo 4,42% abajo, borrando esa suba y llevando de nuevo a los mínimos al mercado. Sin embargo, de alguna manera, jueves y viernes hubo una cierta recuperación, 4,6% de suba el jueves, 0,55 el viernes, lo cual nos deja en la puerta de lo que puede llegar a ser una buena noticia desde el punto de vista técnico. Yo estoy esperando para pensar que puede haber una recuperación o que por lo menos esta caída lo peor ya pasó o lo tenemos atrás. 3 días consecutivos de suba. Por ahora tenemos 2, jueves y viernes, ¿no? Si hoy lunes el mercado puede construir otra alza, entonces podemos empezar a hablar de que hay una esperanza de recuperación en el corto o mediano plazo. En caso de que no lo pueda hacer, bueno, tendríamos que de nuevo revisar cuáles pueden ser los objetivos bajistas, ¿no? Más interesante se va a poner el tema ahora cuando veamos los gráficos. Por ahora, decirles que la semana dejó un rendimiento negativo con estas subas, idas y vueltas de 1,18%. En el mes de agosto, promediando el mes de agosto, tenemos un 8,49% de baja. Si proyectamos esta caída, podríamos terminar un 17% abajo este mes, que sería muy malo para el mercado, ¿no? Pero sabemos que proyectar en la bolsa mucho nos sirve. En el año, que es quizá lo más importante, desde el 1 de enero a la fecha, tenemos un rendimiento negativo del 6,27% en el Standard & Poor's 500. El Dow Jones bajó un poco menos, pero el Standard & Poor's 500, que es el índice que usamos nosotros como referencia por ser el más diversificado y el que tiene mejor ponderación dentro de sus componentes, tiene una caída del 6,27% en el año, ¿no? Bueno, una semana que, como pueden ver, como decíamos, no apta para cardíacos, ¿no? Ahora, ¿cómo se traslada esto a los gráficos? Bueno, en primer lugar, es interesante ver, como lo vemos habitualmente, los últimos gaps que tenemos abiertos a nivel de los últimos días, ¿no? Tenemos un gap up, como pueden ver, lo estoy marcando acá en pantalla, y luego un gap down que se cerró una partecita, por eso tuve que subir la línea inferior, y otro gap down acá cercano, bueno, no tan cercano, en 125 más arriba, ¿no? Eso es lo más cercano que tenemos. Ahora, si tiramos un gráfico de 6 meses diario del SPI, podemos ver entonces sí una big picture sería de lo que son los gaps que tenemos para cerrar. Ahora tenemos solamente uno abajo. Hay otro más abajo que acá no se ve por la comprensión. Vamos a entonces tirar un gráfico más largo para que lo podamos ver. Este de acá es el que les hablaba. Tenemos 1, 2 para cerrar abajo, 1, 2, 3, 4 para cerrar arriba. El SPI está acá, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 gaps para cerrar al alza y solamente 2 para cerrar a la baja, ¿no? Entonces, así están las cosas ahora. Tendría más incentivos para subir que para bajar teniendo en cuenta los gaps, pero también podría ser, y hasta no sé si no sería sano, que vaya primero a cerrar este de 111 y luego este de 105, que sería una caída bastante fuerte, pero luego sí tendría un montón de gaps para cerrar al alza. De todas maneras, yo he visto varias veces un mercado, en este caso un índice, subiendo, dejando un gap abierto y no volviendo a cerrarlo nunca más. Eso puede pasar porque gaps se forman y se cierran todos los días, y la estadística dice que de 10 gaps 9 se cierran eventualmente en algún momento, pero uno puede quedar abierto. Lo que no había visto nunca era un mercado dejando 6 gaps abiertos como había dejado anteriormente el SPI, y luego los cerró a todos en esta caída. Fíjense que acá tenía un gap, por acá tenía otro gap, había 6 gaps abiertos que los cerró en esta caída, y ahora solamente tiene este que es muy reciente y que está relativamente cerca, y este que ya está más lejos, pero luego 4 gaps para cerrar al alza, ¿no? ¿Qué más? Desde el punto de vista técnico, otra cosa interesante es que el SPI quebró la media de 200, pero después nunca la fue a testear desde abajo.
la ruptura de la media 200, que es esta línea verde que están viendo acá, y un testeo posterior desde abajo, es algo que ocurre habitualmente cuando se quiebra una tendencia de ese tipo, ¿no? Entonces sería esperable que en algún momento vaya a testearla. Ahora tendría que ir hasta 128.73, lo cual sería una suba muy fuerte de donde está ahora, ¿no? Veremos si eso en algún momento se materializa, pero si ustedes ven lo que fue, por ejemplo, fíjense la última caída que tuvimos fuerte, que fue esta de acá, ¿no? Justamente que está sombreada. Vamos a agrandarla un poquito para analizar lo que pasó antes, ¿no? Fíjense que en esta caída fuerte que fue el año pasado, en mayo del 2010, el mercado empezó a caer, rompió la media de 200, fíjense cómo la testeó una, dos veces, después siguió bajando, hubo un golden cross inverso, la media de 50 rompiendo la de 200 de arriba hacia abajo, y sin embargo frenó acá, comenzó a subir, testeó y estuvo coqueteando con la media de 200, luego volvió a bajar y finalmente en una suba muy importante que empezó en septiembre no paró hasta los máximos del año, ¿no? Entonces esto nos sirve de historia reciente para ver cómo son las caídas y analizar ciertas cosas. Fíjense que a pesar de que hubo un golden cross inverso, luego la cosa se recompuso y a pesar de que el SPI se alejó, rompió la media 200, luego la retomó. Lo que sería interesante es ver cuánto se alejó de la media 200, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, vamos a ver acá que fueron los mínimos. La media de 200 estaba en 111.40 y el SPI tocó un mínimo de 102.88. Entonces, si hacemos 102.88 dividido 111.40 menos 1, 7,6% se alejó el SPI de su media en aquella caída del año pasado. Vamos a ver cuánto está ahora alejado de la media. Decíamos casi 8% se alejó y vamos a ver cuánto está ahora. En estos momentos está en 118.12 con una media que está en 128.73. También 8% de diferencia entre lo que está ahora y la media de 200, ¿no? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Probablemente eso sea lo máximo que se va a alejar por ahora, si es que se confirma este rebote que empezó el jueves y hoy lunes tenemos una tercera jornada consecutiva de suba. Bueno, eso es del punto de vista del SPI, pero ustedes imaginarán que los mercados emergentes tienen una tónica muy parecida. Podemos ver el ETF de Emerging Market, que lo seguimos habitualmente, caída libre, como pueden ver, caída libre, y luego posterior rebote, tratando de cerrar los gaps que tiene abiertos arriba, que tiene más todavía que el SPI. Olvidé ver el RSI del SPI, que fíjense que ahora está neutro, luego de estar claramente sobrevendido, con 2 días de suba logró llegar a la neutralidad. En el caso de Emerging Market todavía continúa un poco sobrevendido, pero el análisis es muy parecido al SPI en ese sentido. Lo único que acá tenemos un canal más lateral de largo plazo, como pueden ver, este canal lateral que está acá, que parecería haberlo roto, ¿no? Y pasar a otra escala. Esto se ve también claro en EWZ. Fíjense cómo hizo piso en el canal lateral, que lo podríamos bajar un poco más. Habida cuenta de acá también tenemos algo más de margen. Este es el piso. EWZ entonces estuvo en los mínimos del año pasado, fíjense, y a partir de ahí frenó un poquito y quiso construir un rebote con un RSI también neutro. FXI, el ETF de China, EWZ es el ETF del Bovespa para aquellos que no lo saben. FXI es el ETF de China, fíjense también bastante parecido con varios gaps para cerrar, pero recordemos que este es un papel que opera overnight, ¿no? Que opera en la noche de Estados Unidos, por lo tanto es más proclive a tener gaps. Pero también caída libre con esta caída del SPI, un freno un poquito más abajo de los mínimos del año pasado, luego un posterior rebote, un RSI ahora un poco sobrevendido y el intento de volver a testear aunque sea la media de 50 y la media de 200. Esos son los objetivos
tanto para el SPI como para FXI como para WZ y la mayoría de los activos. Un testeo desde abajo de la media de 50 y 200 sería esperable, ¿no? Y para ello estamos hablando de un rebote interesante en el mercado. Interesante también es ver lo que está pasando en el oro, GLD que tuvo una toma de ganancias para analizar si tenemos alguna posibilidad de entrada para los que estén afuera. Fíjense que estamos hablando solamente de 2 jornadas de caída. Hoy los futuros del oro por lo que vi estaban a la baja también, pero el punto de entrada técnico ahora sería el 154,12. ¿Cuánto tiene que caer para llegar a ese 154,12? Desde el nivel actual lo vamos a ver rápidamente, 169,97, para ver si estamos hablando de algo muy poco probable, y 9% de caída para el oro, pero teniendo en cuenta lo que subió, podría llegar a darse en algún momento, aunque parece medio difícil pensándolo ahora, ¿no? Terminamos viendo el VIX, el índice de volatilidad, muy importante. Fíjense que se ve la ruptura de la tendencia bajista, si vemos un gráfico de largo plazo, 3 años diario. Se ve claramente la ruptura de tendencia bajista. Esto es lo que yo les estaba anticipando, que iba a tener un incremento en la volatilidad. Y bueno, vieron lo que pasó la semana pasada, se cumplió al pie de la letra. Ahora, lo ideal sería, desde el punto de vista beneficioso para el mercado, que el VIX tenga una caída muy fuerte, que la puede tener porque así como sube fuerte cae, y se vuelva a meter dentro de la tendencia bajista y esto quede como un false breakout, sería una falsa ruptura y las cosas vuelvan a la normalidad. Claro, eso es una expresión por ahí más de deseo, porque significaría una caída muy fuerte, pero ya podemos empezar a trazar una tendencia alcista del VIX desde los mínimos de acá y el posterior rebote para ver si luego esta tendencia se construye y entonces el VIX sigue aumentando, lo cual no sería muy bueno para el mercado. Todas cosas que hay que analizar esta semana creo que va a ser muy importante, sobre todo también el día de hoy, pensando que si hay un rebote se abre una luz de esperanza, pero seguramente cuando nos estemos encontrando el lunes que viene las cosas van a estar más claras. Últimas semanas para anotarse en los cursos de EstuDinero, www.estudinero.net, la dirección para aquellos que les interese. Ya estamos por empezar con lo que serían estrategias, vamos a analizar todas estas cosas que yo les estoy dando en estos informes de mercado que preparo, analizadas con mucho más detalle obviamente, para que ustedes entiendan bien cómo llego yo a estos razonamientos y cuál es mi línea de pensamiento con respecto al mercado para que tengan más fundamentos a la hora de invertir. www.estudinero.net o cursos@estudinero.net o directamente me pueden mandar un mail al mail del blog info@nicolaslivinov.net para más información sobre estos cursos. Son cursos en formato e-learning, los pueden cursar desde su casa sin moverse desde ahí y en cualquier momento con una flexibilidad de horario que creo que es algo distintivo y muy bueno para todos aquellos interesados. Muchas gracias, nos estamos reencontrando la semana que viene con más seguimiento de mercado y recomendaciones bursátiles, en donde ustedes seguramente ya van a tener una idea más clara de lo que pueda llegar a pasar, teniendo en cuenta los movimientos futuros. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.